Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría saludarlos, qué alegría volvernos a encontrar. Y esta vez para seguir estudiando este hermoso libro, el Evangelio de Lucas, que ya iniciamos el viernes anterior con nuestro hermano Mauro, que nos regaló una excelente exposición, una excelente introducción. Y hoy vamos a continuar, si el Señor lo permite, estudiando y vamos a empezar ese estudio desde el versículo 5 hasta el versículo 13 del capítulo 1, si el Señor nos regala el tiempo. Antes de empezar, vamos a colocar este tiempo, este espacio en la mano del Señor para que Él nos hable a través de su santa palabra. Nuestro Señor y Dios, te damos gracias, muchas gracias, mi Señor, por regalarnos una vez más este espacio para estudiar, para profundizar en estas páginas sagradas, mi Señor, que nos has regalado. Especialmente, mi Señor, el libro de Lucas que has permitido cómo lo podamos estudiar, cómo podamos, mi Señor, sumergirnos, encontrar esas verdades que, mi Señor, en últimas apuntan para que seamos formados de la estatura y de la plenitud de tu Hijo Jesús, mi Señor. Oramos, mi Señor, para que podamos aplicar, mi Señor, tus enseñanzas, para que seamos formados, mi Señor, todos los días, para que vayamos creciendo en tu gracia, mi Señor, para agradarte, mi Señor, para santificar tu nombre, mi Señor, y para reflejarlo en cada una de nuestras vidas, mi Señor. Oramos por este precioso tiempo, mi Señor, lo damos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de la Santa Palabra del Señor y quiero que por favor nos acompañen, o me acompañen mejor, al Evangelio de Lucas. Vamos a empezar esta vez con el capítulo 1, versículo del 5 al 13, perdón. Bien, mis hermanos, entonces dice Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. Tiene un título, dice que se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Dice versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Vamos a coger esa porción de la palabra y vamos a tratar de extraer la reflexión que el Señor nos está mostrando en estos versículos, en estos 8 versículos. Entonces, mis hermanos, vamos a ver nuevamente qué nos regala el versículo número 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Perdón. Mis hermanos, acá estamos viendo cómo Lucas, cómo este evangelio inicia de una manera distinta a como lo inicia Mateo, a como lo inicia Marcos y como lo inicia Juan. Vemos aquí cómo Lucas conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vemos cómo Lucas inicia rompiendo, de alguna manera, mis hermanos, ese silencio que hubo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento por un periodo aproximado de 400 años. Y Lucas empieza hablando de Juan el Bautista.
Debe ser una persona supremamente importante en la obra del Señor, Juan el Bautista, cómo lo utiliza. Y nosotros ya conocemos un poco más pues, de Juan el Bautista y miramos cómo el Señor utilizó a Juan el Bautista eh, cumpliendo la profecía dada en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, hubo un tiempo de silencio de aproximadamente 400 años donde el Señor guardó silencio. Nosotros, mis hermanos, ya no tenemos ese silencio, ya ese periodo de silencio en la era de la gracia o en la dispensación de la iglesia, ya no existe. Ya no existe, mis hermanos. Por una sencilla razón. El Señor nos promete que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso lo leemos en Mateo 28, versículo 20. El Señor nos promete, mis hermanos, que no hay silencio, que no hay una pausa entre el creyente y Dios, sino que la comunión es diaria. Es más, el Señor nos da el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, es el que sella nuestras vidas, es el que nos muestra delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros. Vayamos por un momentico a Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, acá el Señor nos está mostrando o nos está regalando como una comparación, cómo Él trataba a su pueblo antes de la venida de Cristo y cómo está tratando a su pueblo, a sus hijos, después de la venida del Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos eh, la certeza de que todo aquel que es un hijo de Dios no tiene pausas en la relación con Dios. Nuestra relación es de todos los días. El Espíritu Santo mora e intercede por nosotros los creyentes. Ahora vemos cómo Lucas, como ya lo veíamos, conecta como una forma, como de un cordón umbilical entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto? Mis hermanos, miremos también por un momento quién era Zacarías. Dice la palabra del Señor que él era un sacerdote, o sea, entendemos que pertenecía a la tribu de Leví. Dice que su esposa era de la ciudad de Aarón, creería que también pertenece como a esta misma tribu. Recordemos que Aarón fue el primer sacerdote. Y vamos a examinar algo que es muy importante y que nos va a regalar un poco más un poco más ese campo visual sobre lo que el Señor nos quiere regalar en esta enseñanza. El nombre Zacarías, mis hermanos, traduce o significa Dios recuerda. Y el nombre Elizabeth, que era el nombre de su esposa, de su mujer, significa su juramento. Ahora, si unimos estos dos nombres por un momento, vamos a entender, mis hermanos, o vamos a rescatar lo que su significado completo, y es Dios recuerda su juramento. Mis hermanos, y es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque acá podemos ver que Juan el Bautista iba a ser un hombre utilizado para recordar, para proclamar y para ir delante del Señor Jesucristo anunciando su venida. Es decir, el Señor estaba diciendo con estos dos nombres, mis hermanos, que él no se había olvidado de su juramento. ¿Y dónde encontramos ese juramento? En el Antiguo Testamento. Y hay algunos pasajes que nos recuerdan eso. Por ejemplo, Génesis 3:15, por ejemplo, cuando habló con el patriarca Abraham. En los Salmos hay una parte que es muy bonita y yo quisiera que lo fuéramos a buscar por un momento. Salmo capítulo 89, versículo 34 al 37. Vamos a ver el Señor en esta ocasión, y como ya lo decía, una de tantas, nos recuerda la promesa que ya había hecho en el Antiguo Testamento desde la caída del hombre. Salmo 89, versículo 34 al 37. Dice, versículo 34 del Salmo 89, no olvidaré mi pacto. Mire con lo que empieza hablando el Señor
en esta ocasión. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor está diciendo que no iba a olvidar esa promesa. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Mire cómo le revela a David acerca del juramento. Dice, su descendencia será para siempre. Aquí está apuntando a quién, al Mesías, al Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mis hermanos, esto nos debe llenar de muchísima alegría. El Señor no olvida lo que dice. El Señor cumple lo que promete. Si se da cuenta, mis hermanos, en quién hemos creído, si se da cuenta, mis hermanos, que ese Dios que ha cumplido sus promesas, las sigue cumpliendo y las cumplirá en nuestras vidas. Nosotros, mis hermanos, tenemos también muchas promesas que debemos de recordar, que la palabra del Señor nos las regala, que están escritas ahí. Y podríamos concluir, o podríamos mencionar algunas, pero yo quiero que tengamos en cuenta esta. Hay bastantes, mis hermanos, de pronto ustedes tendrán su versículo favorito, pero en la enseñanza el Señor me regaló este versículo que es muy conocido por todos nosotros. Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Esa es una promesa que el Señor nos regala en la persona de Cristo y es revelada a través de la santa palabra del Señor. Mis hermanos, no estamos perdidos. Hemos sido rescatados por la obra salvífica de Cristo. Antes éramos enemigos, hoy somos hijos de Dios. Pasemos al versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mis hermanos, aquí hay una palabra que es bueno rescatarla y es la palabra justos. Justos significa justicia o se desprende de la palabra justicia. Cuando la Biblia enseña acerca de la justicia de Dios, significa, mis hermanos, que el Señor en su inmensa soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, declara a una persona justa delante de él cuando esa persona haya depositado su fe en el único y suficiente Salvador, es decir, en la persona de Jesús. Es decir, coloca en la cuenta del pecador justicia por la obra de aquel que fue a la cruz, es decir, por la obra de Cristo. Dirán algunos, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, porque es que Zacarías, el Señor pues no había llegado todavía, estamos todavía en la... No, mis hermanos. Yo sé que algunas personas se podrán confundir y creen que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban de una manera diferente. Y ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones de que no es así. Zacarías fue declarado justo delante de Dios por la misma obra del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que ellos miraban hacia adelante, miraban a aquel Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Es más, Hechos capítulo 4, versículo 12, no lo recuerda. Vamos a leerlo. Y acá vemos uno de los grandes sermones que estaba dando aquellos hombres utilizados por el Señor. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otra persona aparte de Jesús. Y aquí es muy clara, si hubiera habido una manera diferente de que los hombres y mujeres se salvaran, a como nos lo enseña el Nuevo Testamento, muy seguramente nos lo habría revelado el Señor. Pero aquí no está. Es más, cuando dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, yo entendería que abarca todo el tiempo, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en ningún otro hay salvación. Y mire lo que dice más adelante, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos dice aquí el apóstol. Entonces, esa misma
fe, mis hermanos, que tenemos tú y yo, mirando hacia atrás, la tuvo Zacarías y su esposa mirando hacia adelante. Bien, sigamos, mis hermanos. Ahora, con esto concluimos pues que Zacarías y su esposa fueron declarados justos por la obra de Cristo y que obviamente no iban a buscar una manera diferente pues porque no la había. Ellos habían depositado su fe, ellos habían creído, ellos, y sobre todo, pues más que ellos, porque pertenecían a la tribu de Leví y conocían, digamos, de una manera más completa la palabra del Señor en aquel tiempo, porque era la tribu escogida para servir en el sacerdocio del Señor. Es decir, eran como los eruditos de ese tiempo, ellos lo conocían. Y conocían también lo que nos regalaba Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando el Señor llega ahí, promete que iba a mandar un Salvador. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ellos entendían muy bien esa promesa que había hecho el Señor miles de años atrás. Bien, mis hermanos. Mis hermanos, acá también podemos ver la importancia, o el Señor nos recuerda la importancia de su santa palabra en la vida del creyente. Así como lo hizo Zacarías y su esposa, vemos cómo tenían esa relación con el Señor. Y eso que no tenían la Biblia completa. Pero vemos la importancia de la palabra del Señor en la vida del creyente. Yo sé que somos juiciosos, yo sé, pero esta porción de la palabra que estamos estudiando nos está exhortando a que siempre debemos estar conectados con la palabra del Señor, en conocimiento y en obediencia, mis hermanos. Esos dos términos van de la mano en la vida del creyente. Estudio y obediencia en la palabra del Señor. Mis hermanos, es necesario que todos los días, sin pasar un día, meditemos en la palabra del Señor. Nuestra mente, nuestro corazón va a estar expuesto para que el Señor obre en nuestras vidas. Ahora bien, debemos de cuidarnos también, mis hermanos, nosotros, de tener solamente un conocimiento meramente intelectual. Y les confieso algo, mis hermanos, yo en eso sí le tengo muchísimo temor. Y en mis oraciones yo le pido al Señor que me guarde, que nos guarde de caer en un conocimiento meramente intelectual. Nuestro conocimiento debe ser reflejado por nuestras obras, por lo que hacemos. Dice por ahí Santiago capítulo 2, versículo 14, que la fe sin obras es muerta. Y nuestras obras deben hablar por nuestra fe. Mis hermanos, ambos eran justos delante de Dios por la fe que habían depositado en aquel Mesías que había de venir. Ambos meditaban en la palabra del Señor. Tal vez en algunas ocasiones ya había leído yo esta porción de la palabra, pero ahora que la estamos estudiando de una manera como más al detalle, podemos encontrar lo que Dios nos quiere mostrar en estos versículos, en estos cortos versículos, que si no fuera por este estudio, muy seguramente no hubiéramos profundizado como lo estamos haciendo ahora. Entonces, aquí el Señor también nos está recordando la importancia de sumergirnos en el estudio, la importancia de obedecer la palabra del Señor. Y por un momento, mis hermanos, recordemos qué hace la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, versículo 9, que la palabra limpia. El Salmo 119, 5 dice que la palabra del Señor ilumina nuestro camino. Hebreos 4 dice que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, que desnuda las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. Dice Juan 17:17, el Señor orando por sus discípulos, que la palabra del Señor nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Inicia fe y revela la justicia de Dios, según Romanos 10:17. Da comunión a los creyentes, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, cuando nos reunimos en los diferentes discipulados, en las diferentes reuniones, en la iglesia, de manera presencial, de manera virtual. La palabra del Señor nos conecta.
Dice por allá Josué 1:8 que prospera y nos augura éxito en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, la palabra del Señor es indispensable en la vida del creyente. Y lo tenemos claro, gracias al Señor. Versículo 7. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Acá vemos, mis hermanos, nuevamente, cómo el Señor está utilizando esta limitación que tenía su esposa de no poder concebir. Una vez el Señor utiliza, una vez más el Señor utiliza este milagro, que es permitir que una mujer eh, estéril pudiera concebir. Eso solamente lo hace un milagro del Señor. Y los milagros existen hoy en día igual, porque hemos creído en un Señor Dios Todopoderoso, que todo lo puede, según su santa voluntad. Vemos que eran de edad avanzada y no tenían hijo. Y eso no, automáticamente yo recuerdo el caso de Abraham y de Sara, que digamos es el como más conocido, ¿no? Pero también hay varios. Por ejemplo, lo mismo le pasó a Abraham con Isaac. Jacob también tuvo en la misma situación. José, Sansón y Samuel. Vemos cómo el Señor utilizaba esta, esta situación especial para lograr. Y todos aquellos que nacieron en esas condiciones fueron hombres utilizados por el Señor. Vemos cómo el Señor es soberano, vemos cómo el Señor determina qué hace con su creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Y Él hace lo que le parece según su santa voluntad. No olvidemos que el Dios de esos personajes, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José, de Samuel, de Sansón, inclusive de Zacarías, de todos aquellos grandes personajes que nos regala la santa palabra del Señor, es el mismo Dios de todos nosotros. Y si tenemos necesidades, si tenemos angustias, vayamos a Él, mis hermanos. Las puertas del creyente, las puertas de Dios para el creyente están abiertas de par en par. No necesitamos ningún tipo de cita, no necesitamos ningún intermediario, un hombre intermediario. Tenemos una entrada directa con el Señor por la obra de Cristo en la cruz. Dice la palabra del Señor que Él conoce todas nuestras necesidades. Él conocía la necesidad de Zacarías, conocía la necesidad de Elizabeth, claro. Y también conoce nuestras necesidades. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Él quiere que primero le busquemos a Él. Dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Descansemos en la palabra del Señor. Versículo 8, mis hermanos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, vamos a estudiar hasta el versículo 10. Versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mis hermanos, vemos aquí que esa era una oportunidad de vida que tenía Zacarías. Estudiando un poco más a fondo, encontramos, mis hermanos, que era una sola vez que un sacerdote de estas características tenía para ingresar a aquel lugar santo. Digamos que era el día más esperado por Zacarías. Era el gran momento de la vida de Zacarías. Yo me lo imagino nervioso ingresando allá. Llegó mi turno, vamos a participar de esta ceremonia. Mis hermanos, ¿cuál ha sido tu gran momento en toda tu vida cristiana? Hasta en esto nos llama el Señor a reflexionar. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que y para qué te estás preparando en tu vida cristiana? Yo creo que Zacarías se preparó. Yo me lo imagino el día anterior, la semana anterior, contando los días, las horas, para llegar a aquel momento.
Yo personalmente, mis hermanos, recuerdo en mi vida cristiana, y les voy a comentar este testimonio, yo creo que ya algunos se los he comentado, de cómo el Señor utilizó a una persona muy cercana a mí para hablarme de Cristo. Y a mí me encanta el fútbol, y esa persona utilizó el fútbol de una manera tan, tan, tan creativa y me hizo reflexionar cuando me dijo, si ustedes aplauden en un estadio, ¿por qué no le van a aplaudir? Pues no le van a cantar al Señor en una iglesia. Eso es diferente, empecé yo con mis excusas, pero eso quedó ahí, eso quedó ahí. Me empezó a dar vuelta y yo decía, es verdad. Bueno, el Señor ha utilizado de diferentes maneras para llegar a sus escogidos. Mis hermanos, todos los días debemos despojarnos de ese viejo hombre. Queremos llegar a ser más utilizados por el Señor. Todos los días debemos despojarnos de ese viejo hombre. Que nos falte la oración y que nos falte la obediencia a su santa palabra. Mis hermanos, en todas nuestras acciones, que nuestras acciones sean, eh, vengan de la fuente de los frutos del Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Como lo veíamos antes, según Santiago, que nuestras obras hablen de nuestra fe. Versículo 11 al 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Mis hermanos, acá vemos cómo el Señor una vez más utiliza a sus mensajeros, en este caso especial a sus ángeles, para comunicar su voluntad. Hoy los hijos de Dios también hacemos ese trabajo de ángeles, en el sentido en que Dios nos está utilizando para comunicar al mundo su santa voluntad. Somos mensajeros de la palabra de Dios. No tenemos alas, no tenemos aureola, pero tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y debemos procurar ser utilizados por el Señor. Una gran responsabilidad que tiene todo creyente es hablar del Señor. Mis hermanos, hemos sido escogidos para llevar las buenas nuevas. Así como el Señor utilizó a unas personas para compartirnos, nosotros debemos seguir con esa tarea. Para llevar la buena nueva, para llevar consolación, para llevar esperanza. Es decir, somos un mensajeros para mostrarlo a Él en nuestras vidas. Somos como ese espejo que la gente pueda ver al Señor en nosotros. Mis hermanos, así como Zacarías se atemorizó al ver un ángel, yo creería que cualquiera de nosotros también, viéndolo de una manera física, ¿no? Pero no podemos olvidar que si el Señor ha utilizado a estos mensajeros para cumplir su santa voluntad, podemos también, que es posible, podemos creer también que es posible, mis hermanos, que Él los haya utilizado para obrar en nuestras vidas y para guardarnos. Eso lo dice Hebreos 13 capítulo 13, versículo 12. Vamos a leerlo por un momento. Hebreos 13:2 dice, así que no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mis hermanos, que no se nos olvide que el Señor es soberano y que Él utiliza su creación para hacer su santa voluntad. Y eso nos incluye a ti y a mí. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vemos cómo Zacarías y su esposa, mis hermanos, eran personas de oración. Acá el ángel lo está diciendo, tu oración ha sido oída. Y con esto quiero hacer un alto acá para que nos preguntemos por un momento, ¿somos hombres y mujeres de oración? ¿O se nos olvida orar? Podemos orar, mis hermanos, en el trabajo, caminando hacia el trabajo, caminando a hacer alguna actividad. Cuando nos levantamos, mis hermanos, saquemos un espacio con el Señor. Cuando compartimos los alimentos, que no nos dé pena que la gente sepa que nosotros somos hijos del Señor, que agradecemos por los alimentos. ¿O te da pena? No creo. No creo, mis hermanos.
nosotros debemos mostrar realmente quiénes somos. Y la oración es una gran herramienta. Y hacerlo con la libertad de que el Señor nos escucha. Mis hermanos, hay muchos motivos por los cuales podemos orar. La situación del país, nuestros gobernantes, nuestros líderes en la iglesia, nuestra familia, sin contar también nuestras situaciones personales, por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Mis hermanos, hay muchos motivos para orar y debemos orar sin desmayar, sabiendo que el Señor es soberano y hará lo mejor para cada uno de nosotros. Juan traduce: Dios favoreció con su gracia. Ese fue el personaje que conectó el Antiguo Testamento con la persona de Cristo. Más adelante lo vamos a estudiar un poco más. Dice: llamará su nombre Juan, y llamará su nombre favorecido con su gracia. Mis hermanos, por la obra de Cristo, tú y yo también hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Y con esto terminamos, mis hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, esta es la descripción de un creyente. Esta es la descripción, mis hermanos, de la misión de un creyente. Bueno, mis hermanos, eso era lo que les quería compartir. Creo que hemos extraído unas enseñanzas muy valiosas en esta porción de la palabra. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Les mando un fuerte abrazo. Chao.